Bueno, está con nosotros en el estudio el líder del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pascal. Muchas gracias. Jesús, ¿a ustedes les gusta esta reforma hacendaria propuesta por el gobierno y, bueno, cambiada en algunos de sus aspectos en los últimos días? Yo creo que las reformas hacendarias que tienen que ver con impuestos a nadie le gustan, ¿no? Parto de ahí. Pero hay que dejar muy claro que recoge muchas de las propuestas que el PRD ha planteado tradicionalmente. Hay que decir que en primer lugar, luego se deja de lado esto, no trae lo del IVA en alimentos y medicinas, que tanto tiempo se estuvo hablando de ello. Hicimos una campaña, hicimos una consulta popular alrededor de esto por parte del PRD, y el que no venga en la propuesta ya es un avance muy importante. Y luego trae consideraciones en su contenido que tiene que ver con lo que está establecido al mismo tiempo también, Pascal, en los acuerdos del Pacto por México firmados el año pasado, en el sentido de acabar o de trabajar para acabar con la evasión fiscal, con los regímenes especiales, con los llamados paraísos fiscales, para hacer que paguen más los que deben pagar como deben hacerlo, lo que tiene que ver con la consolidación fiscal, establecer el impuesto a las ganancias en la bolsa, es decir, el capital especulativo, y luego que todo lo que se recaude de allí se exprese también en beneficios sociales. Y entonces esas cosas vienen, y otras que se han señalado como aristas filosas, atentatorias contra... Como el IVA colegiaturas, el IVA en rentas, hipotecas. Déjame detenerte ahí un momento y preguntarte, ¿de quién fue la decisión de que estuvieran en la propuesta y cómo se tomó la decisión de quitarlas? No, a ver, la propuesta la hizo el gobierno federal. Nosotros en eso no participamos absolutamente. Ni siquiera en el marco del pacto. No, no fue una decisión ni una discusión del marco del pacto. ¿Por qué no salió en el pacto, Jesús? Déjame irme más atrás todavía. Pues porque es una decisión que le corresponde directamente al gobierno de la República. Sí lo platicamos unos 15 o 20 días antes, en el sentido de que pues era una decisión propia del gobierno federal. Si nosotros hubiéramos estado hoy en la presidencia de la República, muy probablemente hubiéramos hecho lo mismo, es decir, estas van a ser nuestras propuestas, les podemos anunciar horas antes en qué va a consistir, pero pues es muy difícil, hubiera sido muy difícil, Pascal, lo estamos viendo hoy, que hubiéramos podido consensar en el marco del pacto una reforma hacendaria como la que se está discutiendo ya hoy en la Cámara de Diputados. En ese sentido, ¿tú cómo interpretas ya desistido del IVA en colegiaturas, en hipotecas? ¿Era aquel famoso lastre legislativo que existe pues en muchas ocasiones cuando el gobierno hace propuestas de este tipo y que pues se pone ahí para después quitarlo, negociar y quitarlo, o hubo algo más, hubo una presión social para retirarlo? Mira, yo quiero en primer lugar partir de que no metieron lo del IVA en alimentos y medicina porque vieron la sensibilidad social y todo el reclamo, la crispación social también a flor de piel. Andrés Manuel López Obrador se lo atribuyó él. Bueno, se lo atribuyó, pero ni modo que, como alguien lo dijo, de la noche a la mañana para haber corregido los textos que ya estaban impresos hubiera salido. No, fue una presión social. ¿Y la nuestra qué? ¿No cuenta? La consulta popular nacional que hizo el PRD no cuenta, y todo lo que había venido expresándose en distintos sectores, ámbitos de la sociedad, no cuentan. Digo, por favor, todo contó. Yo tampoco descalifico lo que Andrés Manuel significa, no lo quiero desacreditar. Él es parte de esta exigencia social. Y lo de las colegiaturas, también igualmente lo dijimos a las pocas horas después de que se presentó y de que lo conocimos el tema, que había que revisarse, que sobre todo especialmente en ese tema, cuando estábamos queriendo poner en el centro la importancia del tema educativo en el país, pues eso debía ser revisado. ¿El PRD va a quedar satisfecho, va a votar a favor de lo que salga finalmente de comisiones y se lleve al Pleno? Bueno, si los diputados nuestros, a cómo van las cosas, consideran, como estamos viendo, que puede ser votable a favor,
pues lo votaremos a favor en el pleno, en la Comisión de Hacienda, y luego pues espero que, como se ha manifestado hasta hoy, lo podamos votar también a favor en el pleno. Jesús, los cínicos, si me permites decirlo así, dicen que el gobierno negoció con la izquierda la reforma hacendaria y negoció con la derecha la reforma energética. Son dos cosas absolutamente diferentes y no son intercambiables. Sí. El PRI coincide más con el PAN en lo de la reforma energética, y el PRD ha dejado claro que no vamos por la vía de la privatización de nuestra riqueza petrolera. No vamos a votar a favor de una reforma constitucional. Lo quiero dejar claro hoy aquí, para que cuando entren los temas a discusión se verifique si cumplimos o no con la palabra, y no tiene nada que ver, ni negociamos nada con lo que tenga que ver con la reforma hacendaria. Oye, Jesús, ¿sigue vigente el punto 9 del adendum, el que dice que primero va la reforma política antes de las demás reformas? Para nosotros sí. Sí. Para nosotros sí. El PAN ha querido meter allí un matiz diciendo que es que lo que ellos habían dicho era que antes de la hacendaria tenía que ser la política. Dijimos juntos que antes de la energética y de la económica, de la hacendaria, tenía que ir la política. Nosotros vamos a seguir exigiendo que por lo menos queden puestas claras sobre la mesa que se está comprometiendo cada quien en materia de reforma política y política electoral. Lo cierto es que se está negociando la reforma política en el contexto del pacto. Se sigue trabajando, Sí. así es, y estamos avanzando en cosas muy importantes. Hoy en Excelsior publicamos declaraciones de Acosta Naranjo, de José Guadalupe Acosta Naranjo y de Marco Adame, en el sentido de que una de las propuestas que están avanzando es que el IFE tendría la chequera de los partidos y a través del IFE se harían los pagos de los gastos en campaña. ¿Tú estás de acuerdo con Sí, esta propuesta? se ha ido avanzando en ese sentido, ha habido algunos diferendos al respecto. ¿Cómo cuáles? Pero, pues el PAN no había venido aceptando que así sucediera, mientras que nosotros sí, para darle una mayor transparencia al manejo de los gastos de campaña, Pascal. Para nosotros lo importante es que se transparente todo y que quede claridad sobre lo que cada quien está gastando en las campañas. Finalmente prosperará la propuesta de que quien rebase los topes y así se descubra y así se determine si ganó la elección, pues se tenga que hacer una nueva elección. ¿Esto va a pasar o no va a pasar? Está comprometido y acordado entre las tres fuerzas políticas principales, PRD, PAN, PRI. ¿Y el INE, el Instituto Nacional de Elecciones? Está prácticamente acordado, está ya aceptado. El PRI es el que más se resistía, pero ya lo ha admitido. Entonces estos que me dices ya son acuerdos firmes. Son acuerdos ya prácticamente en firme y hay que traducirlos en iniciativas que, vamos, ya se han presentado iniciativas por los tres partidos políticos, bueno, por los dos, PAN, PRD, por aparte. El gobierno decidió no presentar una suya, pero están saliendo acuerdos que son muy importantes de las mesas de trabajo del Pacto por México. ¿Cómo se traduciría finalmente? ¿Serían tres iniciativas de las cuales en comisiones sería una sola? Más bien, yo creo que ya puestas sobre la mesa las iniciativas que ya conocemos del PRD y del PAN, que han sido incluso algunas de ellas presentadas en el Senado, otras en las cámaras de diputados, ya en el pacto todo lo que ha estado discutiéndose en las mesas, ya se acuerde y se diga muy bien, el dictamen o los dictámenes o las distintas iniciativas tienen que contener esto. Y entonces serían resultado de un trabajo que conjuga la acción legislativa con la de la mesa del pacto. ¿Veremos la reforma política antes de la hacendaria o no da tiempo? Yo creo que puesta sobre la mesa como acuerdos y como contenido de dictámenes, estamos en posibilidades de tener ya cosas en las próximas horas. En las próximas horas. Pero lo importante en todo caso, Pascal, es que lo tengamos acordado, porque la hacendaria en la Cámara de Diputados se termina el domingo. Plazo, claro. El domingo 20. Entonces lo que tú dices es, lo vamos a tener acordado, vamos a seguir avanzando con la hacendaria, pero esto que se acordó está firme y va. Así es, eso y es lo más importante, de que lleguemos a acuerdos y que se respeten los acuerdos. Jesús Zambrano, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. En Excelsior Televisión.